Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una de las ideas más potentes de hábitos atómicos. Vamos a hablar de la segunda ley del cambio de conducta, esa que se centra en hacer que los hábitos sean atractivos. Es una herramienta que de verdad puede transformar nuestras rutinas. Así que vamos al lío. Y esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Es una lucha que la verdad nos suena a casi todos. Esa sensación de que deberíamos hacer ejercicio, comer mejor o meditar, pero al final una y otra vez caemos en las viejas costumbres. Parece una batalla constante contra nuestra propia fuerza de voluntad. Y aquí es donde cambia todo. Lo que se propone no es forzarnos a hacer algo a base de pura voluntad, sino rediseñar el hábito para que de verdad nos apetezca hacerlo. La clave está en hacerlo atractivo, casi irresistible. Para entender bien cómo funciona esto, vamos a ver el plan de hoy. Primero, nos meteremos con el motor del cerebro para entender su sistema de recompensas. Luego analizaremos la fuerza de la tribu y el increíble poder del entorno. Después, la historia de la mente, esa narrativa interna que nos contamos. Y al final, lo juntaremos todo para aprender a construir hábitos irresistibles. Venga, pues vamos a sumergirnos en la primera palanca. Todo empieza en nuestra biología, en concreto en cómo funciona nuestro cerebro y su potentísimo sistema de recompensas. Solemos pensar en la dopamina como la molécula del placer, ¿verdad? Pero la ciencia nos dice que su papel más importante es el de la motivación. Se dispara con la simple expectativa de una recompensa y es eso lo que crea el anhelo que nos empuja a actuar. Esta frase del libro lo resume a la perfección. El deseo de conseguir algo es, muchas veces, más potente que el placer de tenerlo. Es el motor que arranca toda la maquinaria de nuestros hábitos. A ver, lo que es realmente interesante aquí es cómo se ilustra este proceso. Si nos fijamos en la gráfica B, la señal es lo que desencadena el hábito. Y es justo ahí, en la fase del anhelo, cuando la dopamina se dispara por las nubes, mucho antes de recibir la recompensa. Ese pico es el deseo en estado puro, es la fuerza que nos mueve. Sabiendo esto, podemos, por así decirlo, hackear nuestro propio cerebro. Podemos diseñar nuestros hábitos para que la anticipación sea tan atractiva que nos resulte casi imposible no actuar. Y una de las mejores herramientas para lograrlo es la acumulación de tentaciones. La fórmula es que es brillante por lo sencilla que es. Se trata de vincular algo que necesitas hacer, pero que a lo mejor te da pereza, con algo que ya te apetece un montón. El deseo de la segunda actividad tira de la primera. Así, la anticipación de ver tus series favoritas se convierte en la anticipación de hacer ejercicio. Genial, ¿no? Pasemos ahora a la segunda palanca. Ya hemos visto la biología interna, ahora vamos a por la poderosa influencia externa, nuestro entorno social, nuestra gente. Es que es así, desde nuestros ancestros, vivir en tribu era sinónimo de supervivencia. Ser aceptado por el grupo era esencial. Este deseo de pertenecer está grabado a fuego en nuestro ADN y guía una parte enorme de nuestro comportamiento, aunque ni nos demos cuenta. Claro, no imitamos a todo el mundo por igual. Se identifican 3 círculos de influencia que son clave. Primero, la gente más próxima, como la familia y los amigos. Segundo, el comportamiento de la mayoría, lo que consideramos normal. Y tercero, las acciones de aquellos a quienes admiramos, gente con un estatus elevado. Esta cita es increíblemente reveladora, ¿verdad? A veces el coste de sentirse aislado puede parecer mucho mayor que el beneficio de tener razón. La presión para encajar es inmensa y a menudo totalmente invisible. Así que el punto crucial es este. Si queremos que un hábito sea atractivo, hay que rodearse de gente para la que ese hábito ya es la norma. ¿Se quiere leer más? Pues a un club de lectura. ¿Hacer más deporte? A entrenar con gente que ya lo hace. La normalidad del grupo es lo que hace que el hábito de repente sea atractivo. Y llegamos a la tercera y última palanca, que es puramente interna. Se trata del poder de nuestra mente y de las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestros hábitos. Es fascinante pararse a pensar en esto. Un hábito como, por ejemplo, revisar las redes sociales, no es más que una solución de hoy en día a un deseo ancestral, como el de conectar y ser aceptado. Nuestros anhelos son, en el fondo, predicciones que hace nuestro cerebro sobre lo que nos hará sentir mejor, basándose en estos motivos tan profundos. Y esto lo ilustra de maravilla. Simplemente cambiando la perspectiva, pasando de verlo como una obligación a una oportunidad, el hábito se vuelve mucho más atractivo. No es un «tengo que», es un «puedo» o «tengo la ocasión de». Este pequeño giro en el lenguaje tiene un impacto enorme en cómo percibimos las cosas. Otra técnica mental muy buena es crear una asociación positiva. Por ejemplo, escuchar esa canción que te da un subidón justo antes de sentarte a hacer una tarea complicada. El placer de la música se contagia y hace que la anticipación de esa tarea difícil sea un poco más agradable. Y por supuesto, todo esto funciona también a la inversa. Si lo que se quiere es eliminar un mal hábito, el objetivo es hacerlo poco atractivo.
En lugar de pensar en el beneficio a corto plazo, hay que poner el foco en las consecuencias negativas, reescribiendo la historia para que el cerebro deje de verlo como una recompensa. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Vamos a condensar todo esto en un resumen que sea claro, práctico y fácil de recordar y aplicar en el día a día. Aquí lo tenemos, resumido. 3 estrategias muy potentes que además se complementan. Se puede empezar por la que parezca más sencilla de poner en marcha. Usar el sistema de dopamina a nuestro favor, aprovechar la influencia social y cambiar nuestra perspectiva interna. Estas son las claves para que los buenos hábitos sean, de verdad, atractivos. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. ¿Qué hábitos se quiere construir? Y de estas palancas que hemos visto, ¿cuál se podría aplicar para hacerlo irresistible? La respuesta a esa pregunta podría ser, quién sabe, el primer paso hacia un cambio que de verdad sea duradero.